Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. La señal de la televisión cubana, como cada jornada, presta para llevar a ustedes la conferencia de prensa en vivo que da a conocer el Ministerio de Salud Pública de nuestro país en torno a la actualización de la COVID-19. En esta jornada, como es habitual, en el Centro de Prensa Internacional estará ofreciendo la información, el diálogo junto a la prensa, el doctor Francisco Durán, director de epidemiología de este ministerio de nuestro país. Estamos al tanto para llevar, repito, a ustedes cada una de las precisiones, la actualización de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. También tenemos invitado aquí en el estudio al decano de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad de La Habana. Tras la conferencia de prensa estaremos dialogando con él a propósito del importante papel de la psicología en tiempos en que el distanciamiento, el aislamiento social se impone, pero también la salud de nuestra mente, la salud desde el punto de vista psicológico es fundamental para afrontar esta etapa que es trascendente a los efectos de la superación individual y social. Todo esto, repito, será tras escuchar los detalles que ofrecerá el doctor Francisco Durán. También hacemos un llamado desde el inicio a cumplir cada una de las medidas que ha indicado la dirección del país, las autoridades sanitarias de nuestra nación, lo cual es muy importante de la mano de estar informados como ocurre cada mañana en primer término con esta conferencia de prensa y después, por supuesto, con cada una de las informaciones que se generan a través de los medios de comunicación desde todo el país. Les recuerdo algunas de las cifras de la jornada de ayer. Ayer se reportaban 721 casos activos en nuestro país y 2.543 casos sospechosos. Estos fueron los datos ofrecidos en la jornada de ayer. Ya me confirman, todo dispuesto. Nuestra señal entonces hasta el Centro de Prensa Internacional para los detalles, la actualización de la COVID-19 en esta jornada de hoy. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba les damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes que hacen posible esta conferencia todos los días y a la población que nos sigue actualizándose con la información nacional e internacional. Nosotros hoy no se produjo en el día de ayer ningún fallecido con esta enfermedad en nuestro país, lo cual no les niego que a todo el pueblo cubano y a los trabajadores de la salud que se esfuerzan, pues es algo reconfortable, ¿no? No es nada de confiar, pero es una noticia que no podemos negar que nos halaga a todos y sobre todo al pueblo cubano, además de los trabajadores de salud y otros trabajadores que combaten esta pandemia en Cuba. En Cuba se mantienen la misma cantidad de migrados y de extranjeros, total de 11.075, 6.687 migrados y extranjeros 4.388. En casas de arrendamiento no hay cambio. 945, municipio de Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa, con una cifra, las cifras más elevadas. Ingresados en nuestros hospitales, un total de 2.267 pacientes. En vigilancia 73, sospechosos 1.534 y confirmados 660. En la atención primaria de salud, 6.047. Yo reitero porque personalmente y escribiendo mediante notas nos siguen preguntando, bueno, ¿y si dan altas y si se van definiendo, por ejemplo, casos que los resultados van dando negativos, que son contactos y no hay por qué seguir con ellos ingresados, ¿por qué mantienen una cifra similar? Y yo reitero que todo el mundo tenga en cuenta que en la medida que se confirma un caso, y hoy también tenemos la buena noticia de que se confirmaron 17 casos en el día de ayer, la medida que se confirma un caso, pues eso genera un grupo de contactos que muchas veces supera, les estoy diciendo, 50, 60, 70,
Y para nosotros es satisfactorio, mientras más encontremos, es mucho mejor porque más descartamos la enfermedad en ese grupo de población que es de riesgo, porque ha estado en contacto con un caso que ya está confirmado. Por eso ustedes las cifras tal vez no pueden verlas así absolutas, que di tantas altas, esto debe bajar, porque continuamente se van produciendo un grupo de personas que ingresan en la condición de contacto. Como en el día de ayer se estudiaron un total de 2.169 muestras, 2.169 pacientes, el IPK con el número mayor 878, el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Santiago de Cuba 282, el de La Habana 275, el del Hospital Hermanos Amejeiras 229, el de Villa Clara 216, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 169 y el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 120. Como yo dije ayer, 17 de las 2.169 muestras analizadas resultaron positivas. Eso da un 0,8% de positividad de las muestras procesadas. De esta forma, en nuestro país ya se han realizado 57.711 muestras para descartar esta enfermedad. Estoy hablando de muestras de PCR en tiempo real. Y como resultado de este estudio, 1.685 personas han sido confirmadas con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Esta positividad nos da un 2,9% de las muestras procesadas han sido positivas. Los 17 casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos, 10, o sea el 58,8% son del sexo cubano, de ellos 10 fueron contactos de casos confirmados, o sea el 58,8%, y de esta forma ya un total de 1.443 personas de las confirmadas en nuestro país, o sea el 85,6%, han sido contactos de un caso confirmado. En 7, en el día de ayer, el 41,1% no se pudo precisar la fuente de infección, se investiga, se realiza el estudio epidemiológico y hasta la fecha, después de haber encontrado su relación con alguna persona infectada, pues se mantienen 75 personas confirmadas en nuestro país, en las cuales no se ha podido precisar cuál es la fuente de infección. Esto representa un 4,4%. De los 17 casos, el sexo femenino, sexo femenino con 10, el 58,8% fue el más representado. Ya de la epidemia de nuestro país o de los casos que se han acumulado, el 48,4% son femeninos y aunque en las muestras de ayer 7 son masculinas, pero el acumulado, el mayor número es del sexo masculino. El 51,6% de los casos confirmados en nuestro país han sido del sexo masculino. El 47,1% fueron asintomáticos y hay que decir que ya en todos los casos que hemos tenido confirmados, el 47,2% han sido asintomáticos. Por eso siempre recalcamos la importancia de las medidas de protección que todos debemos cumplir, porque no sabemos quién pueda tener el virus, quién no pueda tenerlo en un momento determinado. Los grupos de edades más afectados o con una mayor representatividad son los de 40 a 60 años con 7 casos y el de los más de 60 años con 6 casos. O sea, de los 17, 13 se acumulan en estos grupos de edad. Las provincias más representativas son La Habana con 9 casos, el 52,9%,
Holguín y Villa Clara, con 2 casos cada uno, el 11,7%. Por territorio, que también la población se interesa, de los 9 casos confirmados en La Habana, 2 son del municipio San Miguel del Padrón y 1 de los municipios Cerro, Centro Habana, Arroyo Naranjo, perdóneme, Cerro no, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Habana Vieja, Plaza, Cotorro, La Lisa y 10 de octubre. En todos estos municipios se confirmó un caso en el día de ayer. La provincia de Matanza confirma un caso en el municipio de Cárdenas. La provincia de Villa Clara confirma 2 casos, uno en el municipio de Santa Clara y uno en el municipio de Camajuaní. La provincia de Santi Espíritu confirma un caso en el municipio Santi Espíritu. Camagüey igualmente un caso en el municipio de Camagüey. Y en la situación de Holguín se confirman 2 casos, en la provincia de Holguín se confirman 2 casos, los 2 del municipio de Banes en el día de ayer como tal. De los 1.685 pacientes diagnosticados con la enfermedad, podemos decir que el 98,8%, o sea, 652 el día de ayer, presentaban una evolución clínica estable. Se reportaron 69, se acumulan un total de 69 fallecidos. Eso da una letalidad de 4,09%. Como yo dije anteriormente, ninguno en el día de ayer, los 2 evacuados del principio de la epidemia, y ya se acumulan un total de 954 altas, 78 en el día de ayer. Eso representa el 56,6% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país, pues ya se han recuperado, ya están de alta, unos incorporados a su actividad y a su vida normal y otros a veces todavía en una cuarentena que se hace después de la alta clínica en su domicilio. En el día de hoy se mantiene la misma cifra de casos críticos, 3, y un total de 5 casos graves, uno menos que el día de ayer. Los 3 casos críticos, los 3 pacientes que están críticos hoy, se encuentran en Villa Clara, son de Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo. De los 5 graves, 2 son de La Habana, 1 en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, Hospital Naval, 2 de Santiago de Cuba en el Hospital Joaquín Castillo Duani y uno de los 2 de Santiago, siempre hago la especificación que uno es de Santiago y uno es de Guantánamo, y uno de la provincia de Holguín en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez. Se incorpora un paciente al reporte de grave en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto y 2 pacientes que se encontraban graves, su evolución clínica fue favorable y pasaron a de cuidado. Uno, el paciente que teníamos ingresado en el Hospital de Héroes del Baire del municipio especial Isla de la Juventud, pasó al estado de cuidado, y una paciente que se encontraba en el Hospital Fran País de La Habana también evolucionó favorablemente y de grave pasa a de cuidado. Desde el punto de vista internacional, hasta el 4 de mayo se mantienen los mismos 184 países con casos de COVID-19. Un acumulado de 3.467.321 casos confirmados, en un solo día 78.656, y en un solo día la más alarmante cifra de 3.667 personas que en el mundo han fallecido por esta enfermedad, para un acumulado de 246.979 fallecidos. Esto da una letalidad de 7,12%. Muy específicamente, la región de las Américas,
solo en un día confirmó 41.806 casos para un acumulado de 475.942 personas confirmadas con la enfermedad, el 42,57% del total de casos reportados en el mundo. Y en un solo día, 2.125 fallecidos para un acumulado de 85.260, lo cual da una letalidad de 5,78% en la región de las Américas como tal. Estas son las informaciones que nosotros teníamos que brindarle hoy para satisfacción. Es breve, o sea, es más corta la conferencia, aunque los periodistas van a tratar de hacernos las largas, ¿no? Pero digo para satisfacción porque, como ven, hay un grupo de aspectos que no tenemos que informar hoy. Los más desagradables, los más dolorosos, los fallecimientos. Entonces, a sus órdenes. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. CNN Internacional pregunta lo siguiente: si las personas llevan nasobuco y mantienen la distancia social, ¿por qué no pueden hacer ejercicios en áreas públicas? Por ejemplo, salir de casa para caminar. ¿No es una amenaza a la salud pública también que tantas personas se mantengan sedentarias por un periodo prolongado? Mira, si todas las personas cumplieran con lo que está establecido, tal vez esto pudiera ser así. Lo que pasa es que cuando usted adopta una medida general, ya vamos a si es que sin permitir, usted se sigue encontrando grandes cantidades de personas en la calle, hoy mismo, todos estos días. Vamos a ver a partir de mañana que se va a limitar un poco el número de carros que van a estar circulando. Entonces, el riesgo es que las personas, cuando estén haciendo ejercicios en la calle, a lo mejor mantienen la distancia, pero a lo mejor se sientan en un momento determinado, tocan una superficie que está infectada, se encuentra alguna amistad y empiezan a conversar. Ayer incluso un compañero me decía, ¿y por qué no puedo ir a la playa? El agua de mar hace algo daño para el coronavirus. Digo, no, el agua de mar no tiene ningún efecto negativo sobre el coronavirus, pero la playa, y como buen cubano que soy, la playa es relaciones personales, tragos, compartir con otros, ¿ok? Por eso esa es la razón de las medidas de restricción, que además, reitero, deben seguir incrementándose todavía más para que realmente estos resultados que se ven en el día de hoy pues se puedan hacer sostenibles en el tiempo, si no se pierde como tal. Yo he estado viendo las pocas veces que puedo ver la televisión que se promueven ejercicios, muchas personas ejercicios para hacer en la casa, salen algunos programas relacionados con esto, deportistas famosos cubanos, internacionales, los vemos en sus viviendas haciendo ejercicios, a veces con sus hijos. Entonces, eso es lo que está establecido. Y yo reitero, aparentemente no provocaría nada, lo que pasa es que eso que se dice, de hacer ejercicios en la calle, o ir a la playa, sin tener relaciones, sin contactar con alguien, sin tocar superficies que puedan estar contaminadas, eso es muy difícil de cumplimentar. Siguiente pregunta, periódico Granma. Los pronósticos indicaban que esta semana alcanzaríamos el pico de contagios. ¿Se mantiene esta previsión después de lo sucedido en el Cotorro? Si varía, ¿qué indican los nuevos pronósticos? Miren, yo traigo, ¿no? Yo esta pregunta prefiero explicarla al final, apoyándome incluso en dos gráficos que los compañeros que están trabajando esto, un equipo de matemáticos, de cibernéticos, de informáticos, de epidemiólogos, de bioestadísticos, de estadísticos, es un equipo
muy científicos, con la conducción de epidemiólogos de mucho prestigio, del decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, y ellos son los que han venido haciendo el análisis de los pronósticos, el análisis de los picos, que la población te pregunte, ya llegamos al pico, ¿y el pico cuándo llega? Que si son 3.000, que si son 30.000, que si son 9 millones. Entonces, yo prefiero dejarlo para el final. Digo, si es que hay otra pregunta. No, doctor, terminamos así la ronda de preguntas. Ya. Entonces, vamos a ver el gráfico y ya yo explico esta interrogante que tiene nuestra población. Miren, ahí está lo que otras veces ya hemos visto, no sé si fue aquí mismo en una oportunidad, esto ya un poquito más actualizado, con los tres escenarios que se pudieran dar en cuanto al comportamiento del incremento de casos en nuestro país. Uno es el más favorable, que es el que está pintado en azul, otro es lógico, el verde, que es el medio, y entonces está el crítico, que es el que está pintado en rojo, que claro, sería que se alcanzara una cifra muy elevada en este momento. Lo que se ve en negro, y ahí está ploteado hasta el 4 de mayo, es el número de casos que vamos teniendo día por día. Aquí se plotean los casos activos, que son, como me explicaban ayer este colectivo de científicos, son los casos que están en ese momento ingresados con el COVID-19. Ahí, como es natural, en esta cifra se descuentan los casos que están dados de alta, los que lamentablemente han fallecido, los 2 que evacuaron de nuestro país, que se evacuaron, y por lo tanto hay lo que queda, lo que está ese día como tal ingresado. Y ahí ustedes tienen un poco más en detalle cómo se va comportando la curva en estos momentos. Reitero, incluso con la actualización hasta el día 4 de mayo, que está puesto ahí en la barra, que queda por debajo de lo que se esperaba en el escenario favorable. Todos recordamos el 2 de mayo, que fue cuando se produjo el mayor número de casos confirmados como consecuencia del evento del Cotorro, y aún ahí se ve como la bolita negra, para hacerlo más ilustrativo, se fue un poquito para adelante, pero sin embargo el balance hace que no se vaya del escenario favorable. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta, y ya desde hace 3 días, me explicaban ayer los compañeros, se está presentando de esta forma, tenemos más altas que casos ingresados. Por lo tanto, si tenemos más altas que casos ingresados, que casos confirmados en el día, el balance viene a ser negativo. Y por lo tanto, negativo desde el punto de vista del número, ¿no? Y por lo tanto, ustedes ven que la curva se mantiene ahí. Ellos me decían, me explicaban esto ayer, y yo realmente medité si explicarlo ya a la población, porque es que sin decir esto, ya vemos algunas indisciplinas sociales. Yo lo que quiero dejar claro que esto se puede ir totalmente en un momento determinado si es que se empiezan a producir eventos de transmisión como los que lamentablemente hemos tenido, y el ejemplo del Cotorro fue el más significativo, ¿no? Pero reitero, de hecho, ustedes dirán, bueno, pero si ese es el comportamiento, ya ¿para qué van a seguir arreciando las medidas de restricción? No, es que este es el momento. Porque también, y en muchos lugares del mundo, se plantea
de lo que le llaman una segunda oleada, y te hablan hasta de una tercera oleada, que es cuando en un país determinado tiene un comportamiento similar a este que estamos viendo aquí y se disminuyen las medidas de restricción. Si usted disminuye las medidas de restricción, pues empieza enseguida el movimiento. Hay todavía un número de personas infectadas, la población susceptible, que somos todos, comienza a tener relaciones con esas personas infectadas, y lo que se logró en un momento determinado rápidamente se revierte y se puede provocar lo que le han llamado una segunda oleada, que es un segundo número de casos. Por lo tanto, nosotros decimos esto, lo explicamos porque la población insiste mucho en esta información. Esto es algo que, como ustedes ven, se lleva a diario en nuestro país y en el mundo también se analiza desde el punto de vista de ver el comportamiento. Y yo reitero, a seguir protegiéndonos, a seguir permaneciendo en casa, a mantener el distanciamiento, el nasobuco, el lavado de las manos, todas las medidas que están establecidas. El que no tenga que salir por alguna razón muy específica, pues no hacerlo, y realmente eso es lo que nos va a permitir mantener o sostener estos resultados. De lo contrario, tendríamos que enfrentar, y sabemos que nuestro país no lo va a permitir, porque con la atención y el seguimiento que está teniendo por todas las autoridades, porque pudiéramos decir el Ministerio de Salud, la Defensa Civil, sí, pero que es el presidente de nuestro país, con el primer ministro, los viceprimer ministros, los ministros, que diariamente analizan el comportamiento de la enfermedad y dictan medidas. Que la gente dirá, bueno, pero con esta situación, no, con esta situación, ahora es el momento de arreciar las medidas como tal. Eso es lo que yo pudiera decir en relación con el pico. Las personas me abordan que si a veces en el momento de aplaudir en la noche, y a veces sin aplaudir, las personas empiezan a aplaudir, pero empiezan a chiflar, empiezan a cantar, que si eso no entraña riesgo de que salga gotas de saliva y que eso pueda contaminar. Bueno, todo eso es posible, pero realmente el riesgo es mínimo, sobre todo si yo, que después paso por ese lugar que a lo mejor se emitió alguna gota, me lavo bien las manos, estoy protegido, tengo mi nasobuco. Creo que lo que representa para el pueblo y para el personal de salud, esos aplausos, esos chiflidos en algunos casos, tiene un valor muy importante en esta situación. Es lo que pudiéramos decir y, bueno, por nuestra parte no tenemos más información que brindar. El agradecimiento, doctor, a usted, a los corresponsales que nos envían sus preguntas y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias a ustedes y a todos los que nos siguen. Bien, hemos estado al tanto en vivo de los detalles que ha ofrecido el doctor Francisco Durán con relación a la actualización de la COVID-19 en nuestro país. Llama la atención el número 17. 17 muestras resultaron positivas en la jornada de ayer, un número que realmente disminuye, y el primer llamado de atención en este sentido, antes de comentar cada uno de los datos, de los elementos ofrecidos, ahí lo pueden ver ustedes, muestras estudiadas 2.169, positivas 17 fueron estudiadas, bueno, en total se van sumando 57.711 muestras para un total de 1.685 positivas desde que inició esta situación epidemiológica en el país. Yo llamo la atención, ayer escuchábamos 19 muestras positivas, hoy 17, y obviamente es una noticia, lo acaba de comentar el doctor, muy favorable, porque todos esperamos una disminución considerable y la eliminación absoluta, la erradicación de la enfermedad en nuestro país. Pero reflexionaba él en torno a pesar de esta disminución, cómo no debemos en ningún momento disminuir o digamos reducir la percepción de riesgo y el cumplimiento de cada una de las medidas.
medidas, porque bien claro, incluso matemáticamente, numéricamente lo demostraba con estos gráficos, cuando vemos que disminuyen los casos podemos acomodar un tanto las medidas, adoptar menos desde el punto de vista del rigor cada una de las indicaciones que el país ha orientado. Y ahí entonces es cuando vuelve la enfermedad a ocupar espacio, a ganarnos a nosotros y a aumentar. De manera que la percepción del riesgo, repetimos, lo explicaba claramente el doctor, es fundamental, aun cuando en los últimos días podemos ver esta disminución de los casos positivos, de las muestras. Repito que en esta jornada se han dado a conocer, son 17, de acuerdo a la cifra del día de ayer. Vamos a seguir recordando cada uno de los elementos brindados por el doctor Durán. Ingresados en hospitales, 2.267 pacientes, en vigilancia 73, acaba de comentar. Sospechosos 1.534 y confirmados 660. Vigilancia en la atención primaria de salud 6.047. Las muestras estudiadas en el día de ayer, ya lo comentaba, ahora recapitulo, 2.169 muestras positivas, 17 de ese número. Cantidad de muestras estudiadas hasta la fecha, es el número que acaban de ver aquí, supera las 57.000. En tanto positivas en total, 1.685. Vamos a hablar de los 17 nuevos casos confirmados. Bueno, los 17 nuevos casos confirmados, todos cubanos, de ellos 10 fueron contactos con casos confirmados y en el caso de 7 no se precisa la fuente de infección. Las provincias, la representación geográfica de estos 17 nuevos casos confirmados: La Habana, 9 casos de estos 17, Holguín y Villa Clara, 2 cada uno. De los 17 casos de la jornada de ayer, 10 mujeres y 7 hombres. Repito, de los 17, 10 mujeres y 7 hombres. Además, 8 de estos 17 fueron asintomáticos. En cuanto al estado en el que se encuentran los pacientes diagnosticados con la enfermedad, de los 1.685 pacientes diagnosticados, 652 presentan una evolución clínica estable, 69 fallecidos, y comenzaba el doctor Durán justo al inicio de su intervención diciendo que no teníamos fallecidos en la jornada de ayer. Se mantiene la cifra de 2 evacuados y 954 altas. De estas 954 altas desde el inicio del combate epidemiológico, 78 en el día de ayer. Por eso hablaba también de lo que él decía negativo, números negativos, porque realmente, lo cual es positivo, pero desde el punto de vista numérico, tenemos muchas más altas que personas que se suman. De ahí el llamado inicial de mi comentario, a pesar de estos números, a continuar adoptando las medidas, porque cuando las descuidamos es que estos números lamentablemente varían. 78 personas en el día de ayer fueron dadas de alta. Bueno, en cuanto a provincias, Mayabeque, un caso de estos 17, estamos hablando del municipio San José de Las Lajas. La Habana tiene 9 casos. De la siguiente manera, 2 municipios San Miguel del Padrón y un caso cada uno de estos municipios que les voy a comentar. Centro Habana, Arroyo Naranjo, Habana Vieja, Plaza, Cotorro, La Lisa y 10 de octubre. Esto totaliza 9 casos en la capital en la jornada de ayer. Provincia de Matanzas, un caso en esta jornada, pertenece al municipio de Cárdenas. En el caso de Villa Clara, 2 casos, uno del municipio de Santa Clara y otro del municipio de Camajuaní. En el caso de Santi Espíritus, un caso del propio municipio cabecera, municipio de Santi Espíritus. Aquí tenemos en las imágenes a la provincia de Camagüey, se incorpora un nuevo caso en Camagüey, y en tanto en el caso de Holguín, fíjense ustedes cómo el oriente del país se mantiene en 0 en la jornada de ayer de nuevos casos, excepto la provincia de Holguín, 2 nuevos casos que pertenecen al municipio de Banes. Como podemos confirmar, estos son los elementos ofrecidos por el doctor Francisco Durán en la jornada del día de hoy, martes. También hablaba, como parte de las preguntas, de la cuestión relacionada con los ejercicios físicos, y alguien indagaba con relación a esta medida que impide hacer ejercicios en lugares públicos, cuando tal vez puedo ir solo, cuando quizás voy con otra persona, y creo que la reflexión bien clara del doctor cerraba en la idea de que no es posible hacerlo, porque las medidas son claras en cuanto al aislamiento, al distanciamiento. En tanto, si usted desea, lo cual es muy positivo, ejercitarse, hacer ejercicio,
ejercicios físicos, puede hacerlo obviamente desde su casa. Y estamos llenos de mensajes de deportistas, de personas que conocen del tema y nos dan consejos de cómo hacerlo. Con el siguiente mensaje hago una pausa y ya vuelvo en esta transmisión de la televisión cubana. Ningún número de toques es suficiente. Esto es una batalla de todos y no admite cansancio. Hagamos lo acordado para dominar la COVID-19. Nadie lo dude. La medalla más importante es la salud. El doctor Adalberto Ávila es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Ya les decía que estaba con nosotros. Le doy la bienvenida, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Humberto. Gracias a ustedes por la invitación y tener la posibilidad de intercambiar un poco con nuestro pueblo sobre el papel de la psicología en estos tiempos difíciles para el país. Todos queremos escuchar, incluso hay algunos memes en las redes sociales, doctor, del doctor Durán dando a conocer 0. No hay nuevos casos, no tenemos fallecidos, pero esto lamentablemente no ha ocurrido. Pero sí ocurre que la disminución en la mayoría de estos últimos días es notable. Yo quisiera preguntarle, ¿es normal desde el punto de vista psicológico que esto uno lo interprete como una buena noticia y tienda a acomodarse, lo cual, acaba de decir el doctor, es muy nocivo? Bueno, es indiscutible que los resultados de las acciones que ha implementado el país en función de lograr un enfrentamiento positivo a la situación epidemiológica del país ha dado resultados positivos, con un esfuerzo muy grande de las autoridades, del personal de salud y del pueblo en general, que ha logrado de alguna manera cumplir con las medidas que se están orientando por la máxima dirección del país. Y los resultados se evidencian con los números que en los últimos días hemos podido nosotros observar. Sin embargo, como decía el doctor Durán, no es el momento de relajar las medidas, sino de ser más agresivo aún en función de lograr que esta tendencia se siga dando y que los resultados sigan siendo positivos. Si nosotros no logramos tener una percepción de riesgo real que implica hoy la situación que enfrenta el país con esta epidemia, podemos retroceder en lo que se ha logrado. La percepción de riesgo es fundamental en el momento en el que se enfrenta Cuba a la COVID-19. Ustedes, en este sentido, doctor, han desarrollado un grupo de vías o han permitido la posibilidad de que las personas accedan al conocimiento que ustedes tienen en función de estar todos más tranquilos, más calmados, pero al mismo tiempo necesitando de esta ayuda y teniéndola de parte de ustedes. ¿Cuáles son esas formas a lo largo y ancho del país y concretamente también ustedes aquí en la facultad que han venido implementando en este sentido? Bueno, primero transmitirle un reconocimiento a todos los psicólogos y las psicólogas que a lo largo del país están enfrentándose de manera sistemática con esta situación que se ha generado como producto de la COVID-19. Creo que de manera general los psicólogos que pertenecen a la Sociedad Cubana de Psicología, a la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, al Ministerio de Salud Pública, a otras instituciones y a las universidades que a lo largo de toda Cuba se han puesto en función de apoyar las medidas que el país está implementando para enfrentar la epidemia. Creo que son experiencias importantes las de las universidades de Pinar del Río, de Holguín, de Santiago de Cuba, de Villa Clara. Y bueno, en la Universidad de La Habana, la Facultad de Psicología ha implementado un grupo importante de acciones encaminadas precisamente a elevar la percepción de riesgo en la población. Porque la percepción de riesgo hoy es fundamental para lograr avanzar hacia el cierre de esta situación epidemiológica. Nosotros podemos hablar de que tanto los profesores de la facultad como nuestros estudiantes hemos estado participando en diferentes proyectos que tributan de alguna manera a lograr que la población afronte de una manera positiva los efectos psicológicos negativos que puede traer consigo esta situación, el aislamiento social, todo el temor que es válido y puede ser parte del enfrentamiento psicológico, o sea, de la manera en la que las personas reaccionen ante la situación epidemiológica actual. Y destacar, por ejemplo, la participación de nuestros profesionales en diferentes espacios en los medios de comunicación que transmiten mensajes que permiten que las personas de alguna manera adquieran herramientas para poder enfrentarse de manera sistemática con la situación actual. Estamos hablando de la participación en espacios televisivos como La Habana, de Tarde en Casa, en los propios espacios del sistema informativo, en la revista Buenos Días, en los programas que tradicionalmente nuestros profesionales han estado insertados, pero que ahora con mayor presencia los podemos ver sistemáticamente en la televisión, en espacios de radio, en la prensa escrita, ofreciendo mensajes a la familia, mensajes para el tratamiento de los niños que están en este momento en una situación difícil porque no están acostumbrados a estar encerrados en las casas, a estar estudiando desde la propia casa.
para los adultos mayores, que hoy son una población de riesgo y que necesitamos proteger y cuidar, pero también tienen una vida social diferente, los tenemos hoy también dentro de nuestras casas y hay que trabajar también en el sentido de protegerlos desde el punto de vista psicológico para las parejas, para la familia en general. También estamos trabajando con líneas de ayuda, líneas de orientación psicológica que permiten que la población pueda acceder a especialistas para orientarse sobre cómo podemos enfrentar esta situación. Estamos trabajando en las redes sociales, tenemos una página en Facebook, facultaddepsicología.uh, que ofrece mensajes educativos para que la población cubana pueda acceder a informaciones útiles para lograr manejar esta situación. Y trabajamos de conjunto con la Sociedad Cubana de Psicología en grupos psicogrupos le hemos llamado desde WhatsApp, en los cuales hay también un espacio de intercambio directo con jóvenes, adultos mayores, con personas que de alguna manera necesitan una orientación para poderse enfrentar de manera efectiva a esta situación. Es fundamental también, doctor, lograr la armonía esencial, básica en la casa, teniendo en cuenta que todos los días se torna un fin de semana en este momento. Es decir, un lunes, un martes, un miércoles tiene las características de un domingo donde estamos todos en casa y esto no es habitual. O sea, que es un cambio, además, desde el punto de vista, creo, subjetivo, psicológico, que tiene un impacto en las personas porque las semanas van pasando y vuelvo a la idea anterior. Cuando uno escucha cifras que son alentadoras, puede decir, es hora de acomodarnos. El mensaje suyo, tanto como el doctor Durán, es de todo lo contrario. Es decir, no es casual que estas cifras disminuyan, sino que es el resultado de disciplina, de rigor, disciplina y rigor que deben aumentar desde lo individual y, por supuesto, también desde lo social. Claro, también está el elemento de las iniciativas que surgen en muchos lugares. Yo quiero quiero compartir con ustedes la forma en la que estimulan la armonía familiar desde el distanciamiento social en un caso, en una familia, lo cual constituye indudablemente un reto en las actuales circunstancias. Doctor, la periodista Esther Díaz nos va a contar cómo un padre y su hijo asumieron este desafío y lo hicieron con creatividad. Veamos. El joven dramaturgo suma a su palmarés una nueva creación. No se trata de un guión teatral ni de un personaje o historia para un audiovisual. Esta vez el reto consistió en hacer más o menos los días de su hijo Diego durante el necesario aislamiento. La única forma que tengo de comunicarme con mi hijo Diego, de 9 años de edad, es a través del teléfono o las redes sociales. Todo el tiempo nos estamos mandando ejercicios matemáticos, fotos, chistes, juegos, y un día me quedé sin nada nuevo que mandarle. Así que decidí transformar un poco el conocido juego Monopolio o Deuda Eterna y tratar de adaptarlo a la situación. Así surgió Yo me quedo en casa. Es un juego que consiste en ganar puntos de salud. O sea, en lugar de que sean empresas donde el jugador gana o pierde dinero, se trata de situaciones que te ponen en riesgo o que te ayudan a evitar el COVID-19. Al transitar por el tablero, el jugador puede conocer los principales síntomas de la COVID-19. Acumulan puntos si se asumen conductas responsables como el uso del nasobuco, el lavado correcto y frecuente de las manos y se recomiendan formas sanas de entretenimiento como leer un libro o escuchar música. En las casillas donde hay tumultos o abrazos, la puntuación disminuye. Creemos que es un juego, además de didáctico, divertido, con buen sentido del humor y que enseña valores como la solidaridad, no solo en un sentido abstracto, sino práctico. O sea, hay tarjetas que te obligan a tomar una decisión que ayuda al resto de los jugadores. Puede descargarse gratuitamente en la red social Telegram a través del enlace @juegolapandemia o puede encontrarlo con la etiqueta Yo me quedo en casa, juego. Oscar Gordillo, que es un diseñador con el que vengo trabajando desde hace un tiempo en el teatro y en el audiovisual, decidió sumarse y creó este diseño, que nos parece mucho más funcional, mucho más atractivo, con imágenes que están libres de derecho y que además se puede descargar en un formato mucho más cómodo en las redes sociales. Para sorpresa nuestra, comenzaron a llegarnos imágenes y mensajes desde lugares tan distantes como Estados Unidos, México, Argentina, de personas que ya habían logrado descargar el juego, que lo habían impreso y que estaban jugando en sus casas con su familia. Gracias a esta aventura del conocimiento, un niño y su padre acortaron las distancias geográficas. Y como ellos, otras familias junto a sus pequeños pueden conquistar los 1000 puntos de salud que los convertirán en ganadores desde sus casas. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Manera efectiva entonces de convertirlo, decía Esther, ganadores desde sus casas. Doctor, ¿qué le pareció? No, excelente. La creatividad en estos tiempos de pandemia es fundamental para lograr enfrentar de una manera positiva el aislamiento social. Mientras más creativos seamos, mientras mayor tiempo podamos dedicarle a
innovar y crear cosas divertidas, entretenidas en casa, podremos asumir el aislamiento de una manera más efectiva. Quiero cambiar el tema, sobre todo porque usted, desde su posición de decano y de especialista, de doctor en psicología, trabaja el asunto que tiene que ver con las organizaciones laborales. Uso este término que usted me sugería, organizaciones laborales, pero quisiera entender instituciones, organismos, empresas, etcétera. También estamos enfocando el asunto desde la perspectiva individual, pero también para el Estado, sus organismos, sus estructuras, es un reto fundamental asumir este momento, pero yo también creo que es hora de ir pensando en la normalidad que va a llegar en algún momento y ojalá sea lo antes posible. En este sentido, ¿cuánto están haciendo ustedes, doctor, y cuánto se puede seguir avanzando? Sí, bueno, Humberto, nosotros la representación social que tiene la sociedad, nuestra población de la psicología, casi siempre se centra en el componente individual. Casi siempre vamos a qué puede hacer el psicólogo para ayudarme en lo individual a afrontar, en este caso, por ejemplo, la situación epidemiológica en el país. Sin embargo, la psicología va más allá del aspecto individual, trabaja también con grupos, con comunidades y, bueno, trabaja con organizaciones laborales. Y es fundamental en este momento también trabajar con nuestras organizaciones. Mientras estamos llamando al aislamiento social y es una de las medidas fundamentales para lograr frenar la transmisión del virus en el país, hay personas que tienen que continuar trabajando y que tienen que continuar trabajando porque garantizan la vitalidad del país, porque garantizan de alguna manera que la mayoría pueda estar en casa. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidar el aspecto social, el aspecto organizacional de la psicología, y debemos trabajar también en función de garantizar que en estas condiciones nuestras organizaciones laborales sigan funcionando, pero sigan funcionando potenciando la calidad de vida de nuestros trabajadores y la motivación por el trabajo. ¿Qué es lo que concretamente pueden hacer ustedes y dónde ven las necesidades entonces con relación a esto? Bueno, nosotros, la Facultad de Psicología tiene un intercambio sistemático con organizaciones laborales en nuestro país y durante este periodo hemos continuado ese intercambio a través de diferentes vías telefónicas, vía redes sociales, que nos permite llegar a un número importante de organizaciones con mensajes que les permitan a los directivos de las organizaciones lograr ajustar el contenido de trabajo, las condiciones de trabajo a la realidad que está viviendo en este momento el país. Son algunas recomendaciones básicas que nosotros debemos tener en cuenta para que funcionen de manera adecuada las organizaciones que tienen que continuar realizando su labor. Hábleme de alguna de esas recomendaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico podríamos hablar de 4 recomendaciones fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con el cumplimiento estricto de las medidas que se están orientando por la dirección del Ministerio de Salud Pública y la dirección del país. Es decir, nuestras organizaciones tienen que ser centros seguros, centros en los que las personas desde que entran sientan que están a salvo, que no están en riesgo de contraer la enfermedad y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la higienización del espacio físico, el mantener agua y jabón para poder higienizar nuestras manos, la solución clorada o el alcohol para también higienizar nuestros puestos de trabajo, es una de las medidas fundamentales. El uso del nasobuco. También podemos hablar del distanciamiento físico, o sea, no necesariamente nuestras organizaciones tienen puestos de trabajo que permitan una distancia física entre las personas. Muchas veces estamos más hacinados en nuestras oficinas y este es momento de lograr un mayor distanciamiento para que las personas se sientan más seguras. Y hay otras medidas que tienen que ver también con la posibilidad que ofrece el Código de Trabajo en Cuba de que las personas puedan realizar trabajo a distancia o teletrabajo. Ahí vamos a dejarlo porque sobre este tema quisiera profundizar al regresar. Ahora, me queda la idea de lo que usted ha dicho, que en esencia aquellas personas que debemos estar en nuestro trabajo, a pesar de las indicaciones de mantenernos en casa para que el país continúe, para que la mayoría se quede en casa y venzamos esta batalla, es necesario que otros trabajemos. Ahora, esos que trabajamos debemos tener una percepción y sentir que en nuestro centro de trabajo también estamos seguros. Eso es lo que resumo de lo que usted ha dicho. Eso desde el punto de vista epidemiológico es lo fundamental, pero también existen otras cuestiones que son fundamentales para lograr que la persona se sienta comprometida y aumente su nivel de motivación en este momento, que también podemos comentar un poco, ¿no? Yo creo que la persona hoy, el trabajador hoy tiene que sentir más que nunca que su trabajo es importante, que lo que está haciendo es útil para la sociedad. ¿Por qué? Porque en la medida que sienta que es útil lo que está haciendo, se va a sentir más comprometido
con la tarea que está realizando, que hoy es fundamental para garantizar la vitalidad del país. Estamos hablando de trabajadores del sector de la salud, trabajadores del sector de los servicios, del sector que garantiza de alguna manera todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las actividades fundamentales del país, y por lo tanto lograr que esas personas sientan que su trabajo es reconocido, que es útil y que la labor que realizan es fundamental para mantener la seguridad en manera general en nuestro país es esencial. Y para eso existen herramientas que tienen los directivos que son básicas, fundamentalmente relacionadas con la comunicación. O sea, la comunicación hoy se convierte en una herramienta vital para lograr que los trabajadores eleven su nivel de motivación en función de garantizar un mejor resultado en momentos que más el país lo necesita. Vamos a hablar tras esta pausa con relación al teletrabajo, al trabajo a distancia. ¿Cómo ven ustedes o dónde ven ustedes están los principales retos en este sentido? Quiero compartir, doctor, con ustedes y con nuestros televidentes elementos que muestra el siguiente material con relación al personal médico que atendió a los primeros pacientes enfermos de la COVID-19, concretamente, doctor, en la Isla de la Juventud. Ellos estuvieron en un periodo de cuarentena después de dar negativos sus 2 PCR y están disfrutando con sus familias. Vamos a ver entonces qué ocurre con ellos específicamente ahí en la Isla de la Juventud. Marcharán en breve a casa luego de 28 días alejados, pero no son los mismos. Es algo que te marca. Tantos días enfrentando esta enfermedad tan peligrosa, tan desconocida aún hasta nuestros días, es algo que de verdad que voy a llevar por siempre. Esta experiencia queda para el recuerdo, que espero que pase rápido. Al principio no le digo que me sentí con algo de miedo al tener el primer caso grave, pero bueno, nos cuidamos bastante bien todo fue, yo cuidaba a mi esposo me cuidaba a mí, teníamos esa atención. Las cuarentenas prolongadas, las altas clínicas, la COVID-19 continúa con más interrogantes que respuestas, pero ellos regresan a casa para el descanso y vuelven. Porque soy enfermera de vocación y tercera, intensivista de amor. Todo mi amor para mis pacientes graves. Llevo 26 años dedicado al intensivismo y si tengo que volver a entrar, lo haré con mucho gusto. Vuelvo a entrar con los ojos cerrados porque es que esa es mi profesión, es esa. Estoy dispuesto a regresar, como dispuesto está el equipo que compartió conmigo estos 14 días en sala y estos 14 días aquí en el Island. No hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Cuando el orgullo ahoga las palabras, dejan de ser importantes. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Claro que también tenemos buenas noticias que deben, repito, interpretarse como rigor, como cumplimiento de las medidas, porque en definitiva nos merecemos salir adelante y con la victoria de nuestro lado. Doctor, vamos a dedicar los minutos que quedan a este punto que tiene que ver con el teletrabajo, con el trabajo a distancia. Yo he escuchado incluso historias de personas que le han dado esta posibilidad de ir a la casa y no quieren seguir yendo al trabajo, lo cual me parece también en alguna medida, usted me rectifica, puede ser normal porque estoy acostumbrado de lunes a viernes, tal vez el sábado, ir al trabajo. Entonces ahora me indican, me debo quedar en casa. Pero yo creo que debo hacerlo en primer lugar y en segundo sentir que soy importante, que soy útil en esta misión desde esta perspectiva diferente, que además es totalmente legal, totalmente posible en circunstancias como esta. Sí, Humberto, es que el teletrabajo se convierte hoy en un factor clave para lograr cumplir con las medidas que se están orientando. En la medida que nosotros podamos contar con trabajadores desde casa, nosotros podremos también, para los que tienen que continuar trabajando, garantizar un grupo de medidas que son fundamentales para que se sientan seguros, como ya decíamos anteriormente. El teletrabajo permite de alguna manera que las personas sean más creativos y de alguna forma también desarrollen su personalidad. ¿Por qué? Porque pone en juego el autocontrol del individuo. O sea, no es lo mismo trabajar en nuestro cotidiano de vida, en nuestras organizaciones laborales, donde tenemos a alguien que está supervisando el trabajo que hacemos, que constantemente estamos interactuando con las personas y de alguna forma de nuestro trabajo depende el trabajo de otros, a tener que autorregular la manera en la que vamos nosotros a realizar las tareas que nos orientan en nuestro trabajo a distancia.
y por eso el autocontrol se convierte en un elemento fundamental. Estamos conviviendo con nuestra familia, tenemos que trabajar, pero tenemos que atender a nuestros hijos que tienen teleclases, que los profesores somos nosotros mismos, y entonces cómo lograr de alguna manera un equilibrio entre las actividades cotidianas que debemos realizar como parte de nuestro rol en nuestro hogar, las actividades de mantenimiento del hogar, de intercambio familiar, y las tareas que nos orientan. Es una de las pudiéramos decir, exigencias fundamentales que impone el teletrabajo a nuestros trabajadores. Pero al mismo tiempo trae ventajas. Trae ventajas porque permite que la persona ajuste su contenido laboral, ajuste sus tareas en función del tiempo que ellos tienen para ello. Pero al mismo tiempo el teletrabajo facilita que la persona pueda desarrollar su creatividad. Facilita que la persona pueda desarrollar la actividad que realiza de una manera más creativa, más innovadora, y eso facilita al mismo tiempo que pueda tener mayor calidad el resultado del trabajo. Estamos hablando de que no podemos descuidar en ningún momento las medidas que también para los trabajadores que están en nuestras organizaciones tenemos que tener presente para los que están trabajando desde casa. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de garantizar que estos trabajadores también sientan que su trabajo es útil, que no están trabajando desde casa porque hace falta que en la organización haya menos personas, sino porque desde casa pueden hacer con calidad la labor que en estos momentos se requiere de ellos. Porque no es una ficción, realmente desde casa podemos hacerlo. Usted acaba de decir, tiene ventajas el asunto, podemos hacerlo bien y somos útiles. Repito, no es una ficción, realmente somos útiles, es su idea, doctor. Exactamente, la utilidad de la labor que desempeñamos, sea en nuestro centro laboral o sea desde la casa, es fundamental hoy para elevar la motivación y el compromiso de las personas con la actividad que realizan. Agradezco su presencia, doctor Adalberto Ávila, decano de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad de La Habana. Seguramente necesitaremos de nuevo en alguno de estos días de sus sabias palabras, de todo el equipo que usted dirige, que sabemos están, ya lo he dicho, por diversas vías siendo muy verdaderamente útiles, no solo en La Habana, sino en todo el país. Tengo testimonios también de psicólogos y psicólogas de muchísimas partes del país que se convierten en especie de gurú para la comunidad, para el sitio donde se encuentran, y sus consejos, sus criterios en momentos como este son verdaderamente muy tenidos en cuenta. Gracias, doctor, nuevamente. Estamos casi llegando al final de esta transmisión de la televisión cubana. Repetimos, 17 muestras resultaron positivas en la jornada de ayer. Es un número alentador, pero en modo alguno, con este mensaje de despido, puede constituir esto un elemento que nos ponga en posición cómoda, en disposición de no cumplir con las medidas, sino todo lo contrario. Son buenas noticias, pero que deben interpretarse y deben reflejarse en nuestra conducta de mayor disciplina, de mayor rigor en el cumplimiento de cada una de las disposiciones dadas a conocer por el Ministerio de Salud Pública y la dirección de nuestro país para salir adelante con éxito. A la 1 de la tarde esperen más informaciones en nuestro noticiero de la televisión cubana. Muy buenos días. Mi nombre es Yulis Rodríguez y quisiera enviarte un mensaje de solidaridad, de conciencia, decirle que cualquier cuidado es poco para evitar la propagación de este virus, porque recuerden que juntos somos comunidad. Hola, buenos días. Martes 5 de mayo con las Peque Propuestas. ¡Viva la música! Hola, buenos días. Eso será por la tarde, porque dentro de un rato tendremos que descubrir el misterio de las bolitas de colores en el taller de Papo. Cuando encontró un montón de bolitas de colores. Pero tu corazón manda sangre a todo tu cuerpo hasta el último pelo de tu cabeza. Disfrutaremos de pequeñas aventureras con los amigos de Plaza Sésamo, entre otras sorpresas. No. Vamos a ver. ¡Pulgoso! ¡Pulgoso, que alguien me ayude! ¡Por favor, ayuda! ¿Pechi? ¡Familia! A
las 5:15 de la tarde tendremos un encuentro con videos musicales en Viva la Música. La marginalidad no es el camino para ser aceptado. Reflexión para las 5:30 de la tarde en Telefilme Teorema. Y hasta aquí las Peque propuestas. Peque, quédate en casa. Cubavisión va por todos. Enrique Díaz Quesada es el padre del cine cubano. Con apenas 15 años, en 1898, se inició en el quehacer del cinematógrafo. Realizó 17 filmes de acción, además de documentales, noticieros cinematográficos, así como el primer largometraje silente titulado El Rey de los Campos de Cuba, en 1913. Trabajó la comedia, el drama, el costumbrismo, la historia, la divulgación y hasta las primeras series para cine. Murió en 1923 con solo 41 años de edad. Me encanta la fresa. ¡Oh! ¡Hola! Yo investigar cómo transmitir virus. Virus estar en saliva y pequeñas gotas de saliva salir de nuestra boca cuando hablar o toser o estornudar. Entonces, ser muy importante mantener distancia de 2 metros de otras personas. Sí. Oh, ¿tú saber cuánto ser 2 metros? Oh, no. Oh, bueno, yo poder dar una idea. 2 metros ser como... ya saber. 2 metros ser como Abelardo. Sí, Abelardo ser muy grande y muy alto. Sí, entonces tú poder imaginar que entre tú y otra persona hay que dejar espacio para Abelardo. Sí, eso ser muy fácil. Hola, si no tienes mascota en casa, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerte de tu propio cachorro de papel plegado u origami. Es muy fácil, te enseño en 5 pasos. Se corta el papel cuadrado. Después, dóblalo a la mitad de forma tal que quede así, como un triángulo. Dobla las puntas del triángulo de esta manera y ya vas teniendo las 2 orejas. Toma la punta de abajo y dóblala así. Habremos hecho el hocico, como el mío. Y por último, puedes dibujar los ojos y la nariz. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Como tenemos tiempo, te estaremos enseñando más para que puedas